¿Crees poder soportar lo que está por venir? No todos están preparados para escuchar historias que susurran entre la oscuridad. Si decides quedarte, recuerda que a partir de este momento no hay vuelta atrás. Suscríbete, respira hondo y apaga las luces. Comencemos con la historia del día de hoy. Hay experiencias que rompen nuestra percepción de cómo funciona el tiempo. Momentos donde lo que pensábamos que eran reglas inquebrantables de la realidad simplemente dejan de aplicarse. Siempre creí que el tiempo era una línea recta, que cada día seguía al anterior de forma ordenada, que el pasado quedaba atrás y el futuro nos esperaba adelante. Pero hay lugares donde esas reglas se rompen, donde el tiempo puede atraparte en un círculo del que no hay escape. Y el volcán de fuego en Colima es uno de esos lugares. Mi nombre es Arturo Velasco Mendoza. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como ingeniero civil, diseñando estructuras y supervisando proyectos de construcción. Es un trabajo práctico, basado en matemáticas y física, en cosas que se pueden medir y calcular. Siempre he sido una persona lógica, alguien que cree en lo que puede ver y tocar, o al menos, era así antes de lo que me pasó en el volcán. Mi esposa, Carolina, es geóloga. Tiene 29 años y siempre ha estado fascinada por los volcanes. Es su campo de especialización. Ha estudiado volcanes activos en todo México y América Latina. El volcán de fuego de Colima es uno de sus favoritos porque es uno de los más activos del continente. Siempre está haciendo algo, emitiendo gases, pequeñas erupciones, movimiento constante. Para ella es como un laboratorio viviente. En octubre del año pasado, Carolina recibió una invitación para participar en un estudio de campo del volcán. Sería una expedición de 3 días, estableciendo estaciones de monitoreo y recolectando muestras de gases y rocas. Me pidió que la acompañara. Normalmente no voy a sus expediciones de trabajo, pero esta vez decidí ir. Habíamos estado tan ocupados con nuestros respectivos trabajos que apenas habíamos pasado tiempo juntos en meses. Pensé que sería una buena oportunidad para reconectar, aunque fuera en las laderas de un volcán activo. El equipo de investigación era pequeño. Además de Carolina y yo, había otros 3 geólogos, un técnico de monitoreo sísmico y un guía local que conocía las rutas seguras en el volcán. El plan era pasar 2 noches acampando en las laderas inferiores, haciendo excursiones diarias a puntos de interés más arriba en la montaña. Llegamos al área el jueves por la tarde. El volcán se elevaba sobre nosotros, su pico envuelto en nubes. Incluso desde la distancia, podías sentir su poder. El aire tenía un olor distintivo, azufre mezclado con tierra, y había un sonido de fondo constante, un rumor bajo que venía de las profundidades de la montaña. Era la tierra respirando, el magma moviéndose bajo la superficie. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Carolina mientras montábamos nuestra tienda. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Este era su elemento, su pasión. «Hay tanta energía aquí. Puedes sentir cómo la tierra está viva». Yo asentí, aunque para ser honesto me sentía más inquieto que fascinado. Hay algo sobre estar tan cerca de un volcán activo que activa instintos primitivos. Tu cerebro sabe que estás en un lugar peligroso, que estás parado sobre algo que podría explotar en cualquier momento. Pero confiaba en Carolina y en su equipo. Ellos sabían lo que hacían. Tenían equipo de monitoreo. Si el volcán mostraba señales de una erupción inminente, nos iríamos inmediatamente. El primer día transcurrió sin problemas. El equipo instaló sensores sísmicos y tomó lecturas de gases en varios puntos. Carolina estaba en su elemento, explicándome todo mientras trabajaba. Cómo los cambios en las emisiones de gases podían indicar movimiento de magma. Cómo los pequeños temblores constantes eran normales, pero ciertos patrones podían señalar problemas. Esa noche, nos sentamos alrededor de una fogata, los 7 miembros de la expedición compartiendo comida enlatada y hablando sobre volcanes. Los otros geólogos contaron historias de erupciones que habían presenciado, de veces en que habían estado demasiado cerca de la acción. Había una camaradería entre ellos.
el vínculo de personas que comparten una pasión peligrosa. El volcán de fuego es impredecible, dijo el guía local, un hombre de unos 50 años llamado Don Raúl. He vivido toda mi vida a su sombra, y te puedo decir que tiene días donde se siente diferente, días donde sientes que está despierto de una forma más profunda. Y cuando sientes eso, debes irte. ¿Cómo se siente diferente?, pregunté curioso. Don Raúl miró hacia la montaña oscura sobre nosotros. El aire se vuelve más pesado, los pájaros se van, y hay un silencio que no es natural, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración antes de gritar. Los geólogos se rieron suavemente ante esto, descartándolo como folclore local. Pero yo noté que don Raúl no se reía. Él miraba el volcán con el respeto de alguien que entiende que la naturaleza es más poderosa que cualquier cosa que los humanos puedan crear. El segundo día empezó normal. Desayunamos temprano y empezamos a subir hacia un punto de monitoreo más alto en las laderas del volcán. El plan era llegar a una cresta, donde podrían obtener mejores lecturas de actividad sísmica. La subida fue difícil pero manejable. El terreno era rocoso, cubierto de ceniza volcánica vieja que hacía que cada paso fuera resbaladizo. Pero la vista era impresionante. Podías ver por kilómetros en todas direcciones, el paisaje de Colima extendiéndose debajo de nosotros. Carolina y yo nos quedamos un poco atrás del grupo principal, tomando nuestro tiempo. Ella seguía deteniéndose para examinar rocas o tomar fotos. Era feliz, completamente en su zona, y yo estaba feliz de verla así, aunque mi atención seguía siendo atraída por la montaña sobre nosotros. El pico estaba más claro hoy, las nubes se habían retirado, y podías ver la columna delgada de vapor que siempre salía del cráter. «Arturo, mira esto», llamó Carolina arrodillada junto a una formación rocosa. Esta roca fue expulsada durante una erupción relativamente reciente. Puedes ver cómo el magma se enfrió tan rápido que formó estos patrones de cristal. Me arrodillé junto a ella examinando la roca. Era oscura con vetas brillantes de minerales. «¿Qué tan reciente?», pregunté. «Probablemente dentro de los últimos 5 a 10 años», dijo. «El volcán tuvo varias erupciones significativas en ese periodo. Esta roca probablemente fue lanzada kilómetros desde el cráter». Fue entonces cuando escuchamos el sonido, un retumbar profundo que venía de las entrañas de la montaña. Todos nos detuvimos, mirando hacia el pico. El retumbar continuó por varios segundos, luego se detuvo. «Solo actividad normal», dijo uno de los otros geólogos, un hombre joven llamado Javier, revisando su equipo de monitoreo. «Los sensores muestran un pequeño temblor, pero nada preocupante. Este volcán hace ruidos como ese todo el tiempo». Pero don Raúl no se veía convencido. «Deberíamos regresar al campamento», dijo. «Ese sonido fue más profundo de lo normal. Algo se está moviendo dentro de la montaña». «Estamos a mitad de camino del punto de monitoreo», argumentó otro geólogo, una mujer llamada doctora Sánchez. «Si regresamos ahora habremos desperdiciado medio día de trabajo». Se discutió brevemente, pero finalmente se decidió continuar. Los datos sísmicos eran claros, no había señales de una erupción inminente. El sonido había sido solo el volcán siendo un volcán. Continuamos subiendo, pero ahora yo estaba más nervioso, y noté que don Raúl también parecía intranquilo, mirando constantemente hacia atrás, como si estuviera buscando la ruta de escape más rápida. Llegamos al punto de monitoreo alrededor de las 2 de la tarde. El equipo empezó a instalar más sensores y tomar lecturas. Carolina estaba ocupada con su trabajo, completamente enfocada. Yo me senté en una roca cercana, observando las nubes que empezaban a formarse otra vez alrededor del pico, y entonces pasó, sin advertencia, sin señales previas que pudiera detectar. El volcán rugió. Fue como si la montaña entera hubiera gritado. El sonido era tan fuerte que me cubrí los oídos instintivamente. El suelo bajo nosotros tembló violentamente, lanzándome de la roca donde estaba sentado. Y cuando miré hacia el pico, vi algo que nunca olvidaré. El cráter había explotado hacia arriba. Una columna enorme de ceniza y roca fundida se disparó hacia el cielo, expandiéndose mientras subía,
formando una nube que bloqueó el sol en segundos. Y bajando por las laderas del volcán, moviéndose imposiblemente rápido, venían ríos de lava. «¡Corran!», gritó don Raúl. «Tenemos que bajar ahora». No necesitábamos que nos lo dijeran 2 veces. Todos empezamos a correr ladera abajo, abandonando el equipo, solo enfocados en alejarnos del volcán lo más rápido posible. Carolina estaba junto a mí, su rostro pálido de terror. Los otros estaban adelante, resbalando y tropezando en la ceniza suelta, pero la lava se movía más rápido de lo que podíamos correr. Podía escucharla detrás de nosotros. Un sonido de silbido y crujido mientras derretía todo a su paso. Podía sentir el calor intensificándose a cada segundo. «¡No vamos a lograrlo!», gritó Carolina mirando hacia atrás. La lava estaba a solo cientos de metros y ganando terreno rápidamente. Javier, adelante de nosotros, tropezó y cayó. El técnico de monitoreo se detuvo para ayudarlo a levantarse, y en esos segundos de demora, la lava los alcanzó. Los escuché gritar, un sonido que fue cortado tan rápidamente que fue casi peor que si hubiera continuado. Don Raúl estaba gritando instrucciones, tratando de guiarnos hacia una ruta que tal vez nos daría más tiempo. Pero todos sabíamos que era inútil. La lava era demasiado rápida, la erupción demasiado repentina. No habíamos tenido suficiente advertencia. Tomé la mano de Carolina. Nos miramos el uno al otro, y en sus ojos vi la misma aceptación que sentía. Este era nuestro final, juntos al menos. Eso era algo. El calor se volvió insoportable. Podía sentir mi piel empezando a quemar incluso antes de que la lava nos tocara. Carolina apretó mi mano tan fuerte que dolía. Y entonces estaba sentado en una roca, observando nubes formándose alrededor del pico del volcán. El sol estaba en la misma posición. Carolina estaba a unos metros de distancia, trabajando con su equipo. Los otros geólogos estaban instalando sensores. Era exactamente como había sido momentos antes. Antes del rugido, antes de la erupción, antes de correr por nuestras vidas. Me levanté rápidamente, mi corazón acelerado. «Carolina», llamé, mi voz temblorosa. «Tenemos que irnos. Ahora». Ella me miró con confusión. «¿Qué? Arturo, apenas acabamos de llegar. Todavía tenemos trabajo que hacer». No entiendes, el volcán va a explotar en cualquier momento. Ya pasó». Los otros me miraban ahora, sus expresiones una mezcla de preocupación y confusión. «Arturo, ¿estás bien?», preguntó la doctora Sánchez. «¿Te deshidrataste? ¿Necesitas agua?». «No estoy deshidratado», dije, mi voz subiendo de volumen. «El volcán acaba de hacer erupción. Vino lava. Algunos de ustedes. Javier cayó y la lava lo alcanzó. Lo vi. Lo viví». Javier se levantó de donde había estado arrodillado junto a un sensor. «Estoy bien», dijo lentamente. «No me he caído. Arturo, creo que tal vez el sol te afectó. Deberías sentarte». Pero entonces don Raúl habló. Su voz era baja, pero todos lo escuchamos. «¿A qué hora pasó? ¿En tu visión?». «No fue una visión», insistí. «Fue real. Pasó justo después de que instalaran los sensores, alrededor de las 2 de la tarde». Don Raúl miró su reloj. «Son la 1:58. Todos nos quedamos en silencio. Y entonces, como si hubiera sido convocado por nuestras palabras, escuchamos el retumbar profundo. El mismo sonido de antes. El sonido que había venido justo antes de la discusión sobre si continuar o regresar. «Ese es el sonido», dije, sintiendo pánico creciendo en mi pecho. «Ese es el sonido que escuchamos antes de que el volcán explotara». Esta vez don Raúl no esperó debate. «Nos vamos», dijo firmemente. «Ahora, dejen todo, solo corran». Tal vez fue el tono de su voz, tal vez fue la expresión en mi rostro, o tal vez fue que los geólogos, a pesar de su confianza en sus instrumentos, podían sentir algo diferente en el aire. Pero esta vez, todos obedecimos. Empezamos a descender rápidamente. Y tal como antes, tal como en lo que fuera que había experimentado, el volcán rugió. La montaña explotó. La columna de ceniza se disparó hacia el cielo. Y los ríos de lava empezaron a descender hacia nosotros. «¡Sigue corriendo!», grité a Carolina manteniéndola cerca.
Esta vez sabía lo que venía. Esta vez tal vez podríamos hacer algo diferente. Pero no importó. Corrimos más rápido que antes, tomamos decisiones diferentes sobre qué ruta seguir. Javier no tropezó esta vez porque sabía que tropezar significaba perderse. Pero la lava todavía era demasiado rápida. El volcán todavía era demasiado poderoso. El calor se volvió insoportable. Carolina apretó mi mano. Nos miramos el uno al otro y entonces estaba sentado en una roca, observando nubes formándose alrededor del pico del volcán. Otra vez. El sol en la misma posición. Carolina trabajando con su equipo. Todo exactamente igual. No, susurré. No. Esta vez Carolina me escuchó. Levantó la vista de su trabajo. Arturo, ¿qué pasa? Está pasando otra vez, dije, mi voz apenas controlada. Carolina, esto ya pasó 2 veces. El volcán explota, tratamos de correr, la lava nos alcanza, y entonces el tiempo retrocede y estamos aquí otra vez. Ella se acercó tocando mi frente. Estás caliente, creo que estás teniendo insolación. Ven, siéntate a la sombra. Pero don Raúl estaba mirándome con una expresión extraña. ¿Cuántas veces?, preguntó. Esta es la tercera, dije. Primera vez no sabíamos que venía. Segunda vez traté de advertirles. Salimos un poco antes, pero no fue suficiente. Y ahora estamos aquí otra vez. El volcán tiene sus propios espíritus, dijo don Raúl en voz baja. Historias viejas hablan de personas que quedan atrapadas en el momento de su final, que tienen que revivirlo una y otra vez. Pensé que eran solo historias. ¿Cómo salimos de esto?, pregunté desesperadamente. Tiene que haber una forma de romper el ciclo. Don Raúl sacudió su cabeza. Si las historias son verdad, no hay salida, solo repetición hasta que... ¿Hasta que qué?, insistí. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el retumbar. Otra vez, siempre a la misma hora. Esta vez no esperamos. Empezamos a correr inmediatamente. Pero sabía en lo profundo de mi ser que no importaría. Porque esto no era solo una erupción. Era algo más. Algo que nos había atrapado en un momento de tiempo, forzándonos a revivirlo eternamente. Y tenía razón. No importó qué tan rápido corriéramos o qué ruta tomáramos. La lava siempre nos alcanzaba, y el tiempo siempre se reiniciaba. Ciclo tras ciclo, una y otra vez, muriendo y regresando al mismo momento, atrapados en un bucle del que no había escape. Para el 10º ciclo, había dejado de contar. El tiempo perdía significado cuando sabías que solo te llevaría de regreso al mismo punto. Carolina ahora también lo recordaba. Al principio pensé que era solo yo, pero después del 5º o 6º ciclo, ella empezó a recordar también. Los otros geólogos tardaron más. Don Raúl fue el segundo en recordar completamente. Javier el tercero. La doctora Sánchez y el técnico de monitoreo parecían atrapados en una niebla, vagamente conscientes de que algo estaba mal pero sin poder articular qué. ¿Por qué nos está pasando esto?, preguntó Carolina sentada junto a mí en la roca donde todo siempre comenzaba. Ya no tratábamos de correr. Habíamos intentado todo. Correr en diferentes direcciones, quedarnos quietos, incluso tratar de escalar más alto en lugar de bajar. Nada funcionaba. La lava siempre nos encontraba, y el tiempo siempre se reiniciaba. Don Raúl mencionó algo sobre espíritus del volcán, dije. Sobre personas atrapadas en el momento de su final. Don Raúl, sentado cerca, asintió con cansancio. Él también recordaba ahora, cada ciclo grabado en su memoria. Hay una historia, dijo, de una erupción hace mucho tiempo, cientos de años atrás. Un pueblo entero fue borrado, y se dice que las almas de ese pueblo quedaron atrapadas aquí, condenadas a revivir su último día eternamente. Pensé que era mitología. Pero ahora estamos viviendo esa mitología, completé. Somos las almas atrapadas. Pero nosotros no vivimos aquí hace cientos de años, argumentó Carolina. Esto nos está pasando ahora, o al menos, comenzó ahora. Tal vez el tiempo funciona diferente aquí, sugirió Javier. Él había estado callado por varios ciclos, procesando la realidad de nuestra situación. Tal vez para el volcán, todos los momentos son el mismo momento.
Pasado, presente, futuro, todos colapsados en uno. La idea me mareó. Entonces podríamos estar atrapados aquí para siempre, dije. No hay forma de salir porque no estamos realmente atrapados en el tiempo. Estamos atrapados en el volcán mismo, en su memoria o conciencia, o lo que sea que tiene. Carolina tomó mi mano. Tiene que haber una forma de romper esto, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Siempre hay una forma, pero ciclo tras ciclo, no encontramos ninguna. Intentamos todo lo que pudimos imaginar, rezar, gritar al volcán, tratar de hacer algo radicalmente diferente. Una vez, Carolina sugirió que tal vez necesitábamos aceptar nuestro destino en lugar de huir. Así que nos quedamos quietos esperando que la lava nos alcanzara sin resistencia. No hizo diferencia. El dolor era el mismo, el miedo era el mismo, y el reinicio era el mismo. Lo peor no era el dolor del final, era la esperanza al principio de cada ciclo. Esos primeros momentos donde parte de ti todavía creía que tal vez esta vez sería diferente, tal vez esta vez encontraríamos la salida. Y luego la desesperación cuando te dabas cuenta de que no, que todo seguiría exactamente igual. Después de lo que debieron ser 50 ciclos, aunque era imposible estar seguro, empezamos a cambiar. No físicamente, al menos no de formas que pudiera ver, pero mentalmente, emocionalmente. La repetición constante de terror y dolor nos estaba desgastando. La doctora Sánchez fue la primera en romperse completamente. En un ciclo, simplemente se quedó sentada cuando todos empezamos a correr. No tiene sentido, dijo, su voz completamente plana. Corremos o no corremos, el resultado es el mismo, así que me quedo aquí. La lava la alcanzó primero ese ciclo. El resto de nosotros todavía corríamos por reflejo, aunque sabíamos que era inútil. Y en el siguiente ciclo, la doctora Sánchez no recordaba haber renunciado. Estaba de vuelta al inicio, sin memoria de su rendición. Eso nos hizo darnos cuenta de algo. Los que recordábamos completamente, los que manteníamos conciencia a través de los ciclos, éramos los que seguíamos luchando de alguna forma. Los que se rendían parecían perder esa continuidad. Se convertían en parte del bucle en lugar de ser prisioneros conscientes de él. No podemos rendirnos, le dije a Carolina una noche. Aunque noche y día también habían perdido significado. El ciclo siempre comenzaba a la misma hora de la tarde. Siempre terminaba minutos después. Pero en mi mente, llevaba la cuenta de cuántos ciclos habían pasado, y los llamaba días en mi cabeza. Si nos rendimos, perdemos la conciencia, y entonces realmente estaremos atrapados para siempre. Pero ya estamos atrapados para siempre, dijo Carolina, y había una nota de histeria en su voz que me asustó. No hay salida, Arturo. Lo hemos intentado todo. Esto es nuestro infierno personal. Morir una y otra vez, conscientes de cada momento. Entonces encontramos una forma de vivir con ello, dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. Encontramos significado en la repetición. Pero ¿qué significado podía haber en revivir tu propia destrucción eternamente? En algún punto, después de incontables ciclos, dejé de tratar de escapar activamente. En su lugar, empecé a observar, a estudiar los patrones del volcán, las formas en que la lava fluía, los sonidos que hacía justo antes de la erupción. Me volví un experto en cada detalle de nuestros últimos minutos, y empecé a notar cosas, pequeñas variaciones que no debería haber habido si realmente estábamos atrapados en un bucle perfecto. A veces una roca caería en un lugar ligeramente diferente. A veces el viento soplaba desde una dirección diferente. Nada grande, pero suficiente para demostrar que esto no era una repetición exacta. Era similar, pero no idéntico. ¿Qué significa eso?, preguntó Carolina cuando compartí mi observación. Ella también había estado observando, tomando notas mentales de cada ciclo. Significa que tal vez no estamos realmente atrapados en el tiempo, dije. Tal vez estamos atrapados en algo más. Algo que se parece a nuestros últimos momentos, pero que es en realidad. ¿Qué?, insistió. No lo sé, admití.
Pero si hay variaciones, entonces tal vez hay una forma de amplificar esas variaciones, de hacer que las diferencias sean lo suficientemente grandes como para romper el patrón. Pasamos los siguientes ciclos experimentando, tratando de hacer las cosas de formas radicalmente diferentes. Un ciclo, Carolina se negó a venir al punto de monitoreo. Se quedó en el campamento base, pero cuando el volcán erupcionó, de alguna forma la lava la encontró de todos modos, a pesar de estar kilómetros más abajo. Otro ciclo, Javier sugirió que tal vez necesitábamos algo del volcán mismo, que si esto era una prisión creada por el volcán, tal vez necesitábamos tomar algo de él para romper las barreras. Así que en lugar de correr cuando comenzó la erupción, corrimos hacia la lava. Tomamos piedras que acababan de ser expulsadas del cráter, todavía calientes, todavía brillando con calor interno. No hizo diferencia. Todavía nos alcanzó, todavía reinició. Pero entonces, en un ciclo que debió ser el número 200 o tal vez el 300, ya había perdido la cuenta, noté algo nuevo. Había una figura en las rocas, sobre nosotros. Una persona parada donde no debería haber nadie. Estaba demasiado lejos para ver claramente, pero podía distinguir una silueta humana, observándonos. ¿Ven eso?, pregunté a los otros, señalando. Carolina entrecerró los ojos. ¿Alguien está ahí arriba? ¿Otro excursionista? Pero don Raúl sacudió su cabeza. No es un excursionista. Mira cómo se para. No se mueve con el viento. No se ajusta para mantener el balance en las rocas. Es como una estatua. La figura permaneció ahí durante todo el ciclo, observando mientras instalábamos sensores, observando mientras el volcán rugía, observando mientras corríamos y moríamos, y en el siguiente ciclo, estaba ahí otra vez, en la misma posición exacta. No una variación pequeña, exactamente igual. Es parte del bucle, dijo Carolina. Algo nuevo que ha sido añadido. O tal vez siempre estuvo ahí, sugirió Javier, y solo ahora somos capaces de verlo. Decidí averiguarlo. En el siguiente ciclo, en lugar de quedarme en el punto de monitoreo, empecé a escalar hacia donde la figura estaba parada. Carolina vino conmigo. Los otros se quedaron atrás, inseguros de qué estaba intentando lograr. La escalada era difícil. El terreno se volvía más empinado y traicionero mientras subíamos. Pero seguí adelante, enfocado en alcanzar esa figura. Necesitaba saber qué era, si era real, si podía ayudarnos. Estábamos a mitad de camino cuando escuchamos el retumbar familiar. La erupción comenzando, pero esta vez estábamos más arriba en la montaña, más cerca del cráter que nunca antes habíamos estado durante el bucle. «Arturo, tenemos que bajar», gritó Carolina. Pero yo seguía escalando, tenía que alcanzar esa figura. La erupción fue más intensa desde esta posición. Podía ver directamente el cráter explotando, la columna de ceniza disparándose hacia arriba. Y podía ver los ríos de lava comenzando su descenso, múltiples flujos bajando por diferentes lados de la montaña. La figura estaba solo a unos metros ahora. Finalmente podía verla claramente. Era un hombre, o había sido un hombre. Su ropa era antigua, de un estilo que no había visto antes, y su piel tenía una cualidad extraña, como si estuviera hecha de ceniza compactada en lugar de carne. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Brillaban con un resplandor rojo, como brasas en la oscuridad. «¿Quién eres?», grité sobre el rugido del volcán. El hombre abrió su boca y habló, pero no con palabras normales. Su voz era el sonido del volcán mismo, retumbos profundos que de alguna forma formaban lenguaje. «Soy uno de los primeros», dijo, «de los que fueron atrapados cuando el ciclo comenzó, hace mucho tiempo. Tanto tiempo que he olvidado como ser humano. ¿Cómo salimos?», exigí saber. La lava estaba acercándose, podía sentir el calor intensificándose. «No, Seiles», dijo la figura. «El volcán reclama lo que toca, y nosotros tocamos su ira. Ahora somos parte de él, parte de su memoria. Reviviremos este momento hasta que el volcán mismo se extinga, y eso podría ser miles de años, o podría ser millones. Tiene que haber una forma», insistí, aunque mi esperanza se estaba desvaneciendo. La figura se acercó. Ahora podía ver más detalles horribles.
Su piel no solo parecía ceniza, era ceniza, y debajo podía ver algo brillando, magma fluyendo a través de sus venas en lugar de sangre. Solo hay una forma, dijo, rendirse, dejar que el bucle te consuma completamente, perder tu conciencia, tu memoria, convertirte en parte del volcán en lugar de un prisionero de él. Es menos doloroso, eventualmente. No, dije, no voy a renunciar, no voy a perder quién soy. La figura me miró con algo que podría haber sido lástima. Entonces sufrirás, ciclo tras ciclo, consciente de cada momento, muriendo una y otra vez, sin esperanza de escape, sin final, solo repetición eterna. La lava nos alcanzó entonces, y mientras el calor insoportable me consumía, mientras escuchaba a Carolina gritando junto a mí, supe que la figura tenía razón. No había escape. Solo esto. Para siempre. El ciclo se reinició, pero ahora sabía la verdad. Y esa verdad era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. No estábamos atrapados en un accidente de tiempo. No había un truco o solución que pudiera liberarnos. Éramos víctimas del volcán mismo, consumidos por su poder, atrapados en su memoria colectiva de destrucción. Se lo conté a Carolina. Vi cómo la esperanza moría en sus ojos. Vi cómo la misma desesperación que yo sentía se instalaba en ella. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó con voz pequeña. «¿Seguimos luchando? ¿O nos rendimos como dijo esa cosa?». Miré a mi esposa, la mujer que amaba, la mujer con quien había planeado construir una vida, tener hijos, envejecer juntos. Todo eso nos había sido robado por un momento de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No lo sé, admití. Pero al menos estamos juntos. Ese es el único consuelo que puedo encontrar en esto, que no estoy solo, que tú estás aquí conmigo. Carolina tomó mi mano. Por ahora, dijo. Pero Arturo, no sé cuánto tiempo puedo mantener mi conciencia. Cada ciclo es más difícil. Puedo sentirme deslizándome, y tal vez eso es misericordia. Tal vez perder quién soy es mejor que permanecer consciente de este infierno para siempre. Y ahí estaba. La verdad que ambos habíamos estado evitando. Eventualmente todos nos rendiríamos. Todos perderíamos nuestra humanidad. Nos convertiríamos como esa figura de ceniza, apenas recordando lo que habíamos sido, existiendo solo como ecos en la memoria del volcán. Los ciclos continuaron. Carolina empezó a deslizarse primero. Algunos ciclos me reconocía. Otros me miraba con confusión, sin saber quién era. Esos eran los peores. Ver el reconocimiento desvanecerse de sus ojos. Saber que estaba perdiendo a la persona que más amaba. No de golpe, sino poco a poco, ciclo por ciclo. Don Raúl también empezó a deslizarse. Sus memorias se fragmentaron. A veces pensaba que todavía estaba joven, guiando su primera expedición. Otras veces no hablaba en absoluto, solo miraba el volcán con ojos vacíos. Javier y los otros hacía tiempo que se habían ido, perdidos en el bucle, sin recordar nada más que el pánico de correr de la lava, y yo me aferraba. Ciclo tras ciclo me obligaba a recordar mi nombre, quién había sido, por qué esto importaba, pero con cada ciclo se volvía más difícil. Los bordes de mis memorias se desdibujaban. A veces olvidaba detalles de mi vida anterior, dónde había crecido exactamente, los nombres de mis amigos de infancia, pequeñas cosas al principio, pero sabía que eventualmente serían cosas más grandes. Vi mi futuro en la figura de ceniza. Ese sería yo eventualmente. Un eco, una sombra, apenas consciente, parte del volcán en lugar de una persona. Y lo más horrible era que parte de mí empezaba a anhelar eso, el olvido, la paz de no saber, de no sentir el terror cada vez, de no extrañar la vida que había perdido. En un ciclo, Carolina me miró sin reconocimiento. ¿Quién eres?, preguntó con voz pequeña. Soy tu esposo, dije sintiendo lágrimas en mis ojos. Arturo, me amas, yo te amo, por favor, recuerda. Pero sus ojos permanecieron vacíos. Y cuando el volcán rugió y comenzamos a correr, ella corrió en una dirección diferente. No me siguió. Ya no sabía que debíamos estar juntos.
La lava la alcanzó antes. Vi cómo desaparecía, y algo en mí se rompió en ese momento. El último pedazo de humanidad que había estado aferrándome se resquebrajó. En el siguiente ciclo, cuando me senté en esa roca observando las nubes, ya no estaba seguro de por qué estaba luchando. Ya no estaba seguro de qué estaba tratando de preservar. Vi a Carolina trabajando con su equipo. Se veía familiar, como alguien que había conocido en un sueño. Pero no podía recordar su nombre. No podía recordar por qué me importaba. El volcán rugió. Empezamos a correr. La lava nos alcanzó, el tiempo se reinició, y con cada ciclo después de ese recordaba menos. Mi nombre se deslizó. Mi historia se desvaneció. Los rostros de las personas que amaba se volvieron borrosos. Luego desaparecieron. Eventualmente solo quedó el ciclo. Estar en la montaña. El sonido del retumbar. Correr. Calor. Dolor. Reinicio. Una y otra vez. Sin memoria de quién había sido. Sin esperanza de quién podría volver a ser. Solo un eco atrapado en el momento de destrucción. Parte de la memoria del volcán. Condenado a repetir este momento hasta el fin del tiempo, y en algún lugar profundo, en un lugar donde la conciencia todavía parpadeaba débilmente, había un conocimiento. El conocimiento de que esto era para siempre, que no había escape, que no había final, solo repetición, solo dolor, solo el volcán y su memoria eterna de fuego y ceniza, para siempre.